última ponencia, que no por ser la última, es la menos buena, eso es lógico, evidentemente. Tenemos el gusto para mí, y me imagino que para todos vosotros, de tener a David Álvarez Cárcamo. Yo, que me dedico a la etnografía, a la antropología, pero otros aspectos, pues yo realmente no te conocía. Te había oído hablar, pues además a través de Emilio, pero te empecé a conocer el año pasado, a raíz de esto de los rondadores de la tradición, que eras uno de los más activos, uno de ellos eras un cabecilla. Bueno, a ver, el cabecilla era y es Guti. Sí, lo sé. Un grupo de amigos, entre los que estaba también Raúl, sí. Nos ponía Guti unos deberes. Esto no sé si lo sabe la gente. Bueno, pues ya lo estás contando. Todos preparábamos pues, un vídeo, o si podíamos, de eso. Y si bueno, pues entonces, yo a partir de ahí te conocí, y entonces, sabiendo que en un momento dado que se iban a organizar estas jornadas, pues me apetecía que estuvieras aquí. Entonces estoy encantado por hacer una brevísima presentación, porque yo creo que todos le conocéis. Él es leonés de corazón y de residencia ahora mismo, aunque nació en otro sitio, que da igual. Se licenció, nació en Vitoria-Gasteiz. Lo digo, pero bueno, sí. Leonés. De padre leonés y de madre burgalesa. Por eso, pero bueno, tú te presentaste como leonés, de la zona claro, de Omaña. De Omaña. Bueno, él es licenciado en Historia por la Universidad de León y de 2008 pues trabaja como profesor en enseñanza media, en la especialidad de Geografía e Historia. Él ha salido, además, creo que en las fotos esta mañana, cuando ha hablado Enrique, ha trabajado sobre todo en la provincia de León, donde más ha trabajado, donde tiene más producción científica, pero también ha trabajado en Soria, en la elaboración del romancero, el cancionero soriano, que se va a presentar además ahora mañana. O sea que estás de rabiosa actualidad. Tiene una serie de trabajos importantes. Yo, el que me he consultado un poco para ver lo que hacías y tal, el que me parece a mí que es bastante de referencia, porque en León se habían hecho cosas, pero había que actualizarlo de alguna manera, es el libro de 2019, el de la tradición oral leonesa, antología sonora del romancero. Aparte tiene otros trabajos, la recopilación de tradición oral soriana, por ejemplo, ya se ha hablado, o un libro que salió el año pasado con un título pues muy evocador y muy sugerente, que es El Padre Nuestro, pequeñín, y otros ensalmos, dichos y oraciones. Es un artículo, sí. Es un artículo, el trabajo, es un trabajo científico. Consideraciones sobre la pervivencia de la tradición oral leonesa en algunas encuestas recientes. Está en la revista de estudios leoneses. O sea que tiene un recorrido importante, sobre todo como recopilador de la tradición, que yo creo que es de lo que nos vamos a hablar y de lo que es la fuerza de tu trabajo. Y como luego tiene que actuar el señor Máximo, y hay que dejarle su tiempo también, pues no quito yo más tiempo a tu intervención y todo tuyo. Quería preguntar una cosa, porque... ¿se me oye? Si no hablo más alto, porque como doy clase estoy acostumbrada a dar voces. Es verdad. ¿Cuánto tiempo tengo? Pues como vamos bien, 45, 50. Bueno, si no llego, me gustaría un poco de debate. De hecho, tengo algunas cosas anotadas que me gustaría debatir porque, aunque llegué tarde a la primera charla, estuve solo 10 minutos, pero digo, esto da para 7 días seguidos hablando. Y, por supuesto, indumentaria. Raúl no se ha metido de lleno en la indumentaria, casi mejor. Si hubiera estado Carlos del Peso, aquí ya sabéis, estuvo ayer y Carlos del Peso es mucho más guerrero que ninguno de nosotros. Hace bien. Bien, cuando me llamó Pedro me dijo, a ver si podías hablar de algo sobre la música actualmente en Castilla y León, la música de tradición oral en la actualidad, cómo lo ves, lo del folk y tal, y yo le cambié un poco el enfoque, le dije voy a cambiar un poco el enfoque, porque en realidad yo, aunque también actúo a veces, de hecho pues si alguien sigue el famoso programa de la música, con la música a todas partes, pues salimos unos amigos míos y yo el otro día, pero yo no me dedico a eso, aunque lo haga. Yo en realidad, hablábamos del rey de Roma y aparece por la puerta, yo en realidad lo que me gusta hacer es aprender. Y aunque yo sea profesor, a mí lo que me gusta es aprender. También enseño, pero no es tan bonito. Aunque veas que la gente aprende, como aprender tú es una cosa estupenda. Es como leer libros. A mí me encanta leer. No puedo leer todo lo que quisiera. Los docentes, aunque digáis algunos que tenemos muchas vacaciones, no es verdad. Yo tengo tantos libros que me gustaría leer,
tantas cosas que quiero aprender y que no puedo, y hay saberes que puedes procrastinar, como dicen ahora, y aprenderlos más tarde. Y dices, pues no me he leído los trabajos de Persíles y Sigismunda, que estoy empezándolos, pero si no los leo este año, los leo el año que viene, o todo, hasta que no me muera lo puedo leer, porque ahí está en el libro, publicado 1000 veces, y si no lo compras, pues vas a la biblioteca. Pero es que luego hay bibliotecas o hay libros que si no los lees muy rápido y haces una copia, el libro desaparece. El libro desaparece. Y mira, voy a aprovechar que ha llegado Guti para decir, por ejemplo, había un libro aquí en Zamora, un libro precioso, y que al leerlo era una delicia, que era La baqueta de Sejas. Ya no podemos leer el libro de La baqueta de Sejas, de Rosa Olivera. ¿Qué podemos leer ahora? Las copias que se han hecho de ese libro. Y como Rosa Olivera, hay así de libros, que ya no vamos a poder leer. Otros sí, vamos a poder leer las copias que algunos más locos o menos locos hemos ido haciendo. Pero es que el problema es que hay libros que han desaparecido que no vamos a saber ni que han existido. Yo esto me doy cuenta ahora, y ya estoy avanzando lo que voy a hablar después, me doy cuenta después de más de 20 años yendo a grabar que antes, cuando yo empezaba, y muchos hemos pecado de eso, ibas en el pueblo que fuera a la persona determinada, a esta persona que es famosa y que hay que ir a esas personas, como por ejemplo Maximiliano, que lo tenemos aquí, de Rabanal del Camino, que es el tamboritero de la maragatería por antonomasia, por lo menos de la maragatería alta. Pero en un pueblo sabe todo el mundo, sabe algo. Todo el mundo sabe algo. Cosas desde un romance que dices, uy, esta persona se sabe una versión del Conde y Celinos, ojalá me encuentre alguien este verano. Pero también hay gente que te cuenta cosas como me contó a mí una señora ayer, una señora y su hija, madre y abuela de un alumno mío, que no se puede barrer la casa de noche para la calle, porque echas la suerte para afuera. Entonces estas cosas que parecen tonterías, que parecen... Pues todo eso, si no lo tenemos en algún sitio grabado, escrito de alguna manera, dentro de 200 años nadie lo va a saber. Igual esto que acabo de decir, como es algo que yo no he trabajado, este tipo de leyendas, seguro que en alguna obra, yo que sé, latina, griega o vaya a saber usted de qué época, viene reflejada esa tradición o esa creencia. Pero es bonito saber que en el año 2021 todavía hay gente que la tiene, en el Bierzo. Pues es interesante. Y en Peñaparda, porque estaba asintiendo Raúl, o en Robleda, o en los dos. Bien, pues entonces lo he subtitulado Registro, o no sé si el título al final lo puse yo o lo pusiste tú. Registro, difusión, pervivencia y futuro. Creo que esta mañana, como no lo he podido ver todavía, Julia hablaría un poco de esto, supongo. Bien. Lo primero, ¿qué es la tradición oral? ¿Qué es la tradición oral? Es que la tradición oral es tan grande, es tan grande. Yo reconozco que yo empecé con el baile y la música. Hay que empezar por algo. Pues a mí me llamó la atención siempre el baile, sobre todo. Cuando yo en el pueblo, en la zona de Omaña, yo soy de Guisatecha, un pueblo muy pequeño. El día de Pandorado, en la fiesta de Pandorado, 15 de agosto, llevaban un grupo y hacían concurso del baile chano y la jota. Y a mí aquello ya me cautivaba. Y encima, yo siempre lo digo además con orgullo, yo veía al grupo y veía la gente del pueblo, de los pueblos, y notaba la diferencia. Y me gustaba mucho más, porque es que lo hacían mejor, los paisanos de los pueblos, las señoras mayores y los señores mayores. Entonces ahí empecé a darme cuenta que a mí eso me gustaba. Y lo de la pandereta, y lo de los cantares, y empiezas a comprar cintas y tal, y te metes, y empiezas a preguntar, pues primero preguntas, vas al pueblo de al lado con la bici, como iba yo, Concha y Minda, que tocan la pandereta, y grabas pues lo de la pandereta, que es muy vistoso, ves el baile, los bailes, y como mucho lo de las bodas en la zona mía. Pero es que la tradición oral es más grande, es más amplia, y no se puede, ya digo, una de mis creencias, no se puede estudiar ninguna de estas cosas que vemos aquí, ni otras más que hay, porque no cabían más, sin saber de todas esas un poco. Tú no puedes decir, yo soy un experto en, yo qué sé, en instrumentos tradicionales, y no tienes ni idea de todo esto de lo demás, o de canciones. No puedes hablar de canciones tradicionales sin saber cosas de indumentaria, por ejemplo. Esto, vamos, nos lo acaba de demostrar Raúl, de indumentaria, sin saber de fiestas, sin saber de artesanía, sin saber de creencias.
de la religiosidad. Qué importante es la religiosidad popular en la tradición oral. Las creencias, tanto las que pueden entrar dentro de la Iglesia y de otras que, como esta última que he dicho, pues no entran tanto, pero existen, ¿eh? Todas estas cosas, leyendas. Hay leyendas como esto que yo dije antes, podemos clasificarlo como creencia o como leyenda, pero, por ejemplo, muy comunes las leyendas en torno a las vírgenes que han aparecido en distintos lugares, a los pueblos que han sido abandonados, a por qué este pueblo se lleva mal con el otro. A estos los llamamos lo que sea, es un insulto, porque quisieron, le salió una planta en lo más alto. No sé si me pongo así me oís o no. Vale. Vale. Vale, pues me pongo más cerca. Es que parece que oigo como así unos golpes, como que estoy golpeando y no me gusta. No sé si vosotros lo oís. Por ejemplo, hay los de tal pueblo que salió una planta encima de la torre y subieron a un burro atado al cuello a ver para que lo comiera y el burro se les murió, por ejemplo, eso, que los llaman en un pueblo bubillos. Todas esas cosas, esas tonterías que cuenta, esto lo contaba el tío fulano, qué pesado era, que siempre contaba eso. Eso es tradición oral, patrimonio inmaterial, que llaman ahora. Los cuentos, aquí tenemos a Guti. Qué difícil es encontrar cuentos. Qué fácil es encontrar cualquier cosa. Tú vas a un pueblo y hay que ser muy zote para no encontrar algo, de cultura material o inmaterial. Pero los cuentos no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Ni gente que sabe cuentos le dices, ¿y algún cuento? Y es que no saben lo que le estás hablando. Es muy difícil dar que te cuenten esos chistes que saben que son cuentos, o es muy complicado. Yo en Soria, con Julia Escribano y Susana Arroyo y Enrique Borovio, que estuvo esta mañana, habremos recorrido 200 pueblos. Es que no exagero, de verdad, ¿eh? Y contabilizando cuando hacía esto, digo, de Soria, ¿de cuántos pueblos encontré algún cuento? Me salían 5. Alcubilla de Avellaneda, Almajano, Golmayo, ¿cómo se llama este? Borovia, y me queda uno, que mira, se me ha olvidado. Pero me salían 5 pueblos en los que me dijeron algún cuento. Pero alguno dirá, bueno, en León tienes muchos más, sí, porque hay más. Es que no, es que en León llevo muchos más años recogiendo y tengo mucha confianza con mucha gente. Por ejemplo, a Masi, venía hablando antes con Ruth, hace 20 años que conozco a Masi. Y estas cosas difíciles no salen a la primera ni a la segunda. En un día no entrevistas a una persona, y en 2 tampoco, y en 3 tampoco. Una de mis mejores informantes, Obdulia Pinto Maraña, de Villaverde la Chiquita, todos los días que voy me tiene un listado de títulos para cantarme, para decirme o para contarme. Y es imposible que una señora además tan pequeñita sepa tanto. María Andrés de la Fuente, Maruca la Paramesa, de Alija del Infantado, idem. Se sabe unos 40, no exagero, 40 romances de memoria. No cuento las coplas, porque las coplas las cuento en otro lado. No cuento lo de las bodas, no cuento las jotas, no cuento otro tipo de temas. Las comedias, que es como llaman allá el ramo. En una sola persona. En un día, en una tarde, no se recoge nada. Las canciones, que ahí pongo canciones, pero es que canciones nos daba para toda una conferencia. Canciones de ronda, que las hay de varias clases. De baile, con todos los distintos tipos de baile que hay. De las danzas, los paloteos de las danzas. Las canciones de las bodas. Las canciones de la Semana Santa. Las canciones de Navidad. Los ramos, o logas, que llaman aquí mucho en Zamora. Las canciones de los quintos. Las canciones de pedir en Reyes, o las canciones de pedir en Carnaval. Y así un largo etcétera. La cantidad de cosas que hay en la tradición oral. Dentro de esas canciones están los romances que pueden ser cantados o no. El romancero, que es, a mí es mi apartado por excelencia, el que más me gusta. Los romances es un tema inagotable, sigue saliendo romancero. Las coplas, que llama mucha gente. El romancero, además, lo mismo que nos decía ahora Raúl, que hay que mirar la indumentaria desde un punto de vista histórico y cómo hay cosas que tienen un origen en el siglo XV, XVI, cuando fuera, el romancero igual. Hay romances que se siguen cantando, como uno que se canta muchísimo aquí en Zamora. En Madrid hay una niña que la llaman la Isabel, que no la daban sus padres ni por oro ni por... Bueno, ese, si lo canto me sale entero. Ese romance ya está publicado en 1550 y ha seguido cantándose. Entonces, esto también para dar la importancia que tiene esto, que no son las canciones que cantan en un pueblo, que canta la abuela, tal, no, tiene importancia. Aunque bueno, creo que venga a un sitio que no hay nadie que no lo crea. Las recetas de cocina, este tema es un tema que, bueno, ha trabajado gente. Por ejemplo, en León lo ha trabajado Joaquín Alonso. En Salamanca sé que lo han trabajado
el Grupo Mayalde, aunque sea un grupo de música, ha trabajado este tema, pero no se cocina igual ahora que antes. ¿Quién está recogiendo las maneras de cocinar? ¿Cómo se hacía la matanza en cada sitio? ¿Cómo se hacía la morcilla en cada sitio? Todo eso es tradición, aunque sea material, porque dirán, no, pero tú los chorizos los tocas, ya, pero el cómo hacerlos, eso es cultura, patrimonio inmaterial. Eso también habría que hacer algo con ello. Me estoy empezando a desesperar, porque ya, solo hasta aquí ya, no nos da la vida a los que estamos aquí para hacer todo lo que hay que hacer. La indumentaria, como bien ha dicho Raúl, es algo material, pero sus nombres, por ejemplo, el nombre de cada pieza, de cada parte de cada pieza, cómo se hacía, cómo llamaban a cada parte de lo que hay que hacer cuando se trabaja el lino, cuando se hila la lana, cómo hay que colocar esa ropa. Todo eso es patrimonio inmaterial. La artesanía, aunque sea patrimonio material, tiene de nuevo ese patrimonio inmaterial detrás. ¿Por qué se hace de esa manera? ¿Cómo se llama cada pieza? El nombre de las cosas es muy importante. Las fiestas, cómo se celebran cada fiestas, creencias, oraciones. No sabe la gente la cantidad de oraciones que se saben las personas mayores. Castilla y León. Bien, ¿qué pasa con Castilla y León? Castilla y León es un área muy diversa en culturas de raíz tradicional. Esto lo he redactado así. Significa que, aunque todo tiene la misma raíz y todo tiene un mismo origen, que podemos llamar panhispánico, y que hay cosas que tienen origen en el principio de los tiempos, porque yo soy de los que cree que cuando una misma historia se repite en muchas culturas es que viene de un mismo origen, más que se haya inventado en muchos sitios a la vez, yo creo que es que viene, que ya se contaba eso en versiones antiguas muy atrás. Aunque todo tenga un origen común, a nadie se nos escapa que, sin salir, por ejemplo, de Zamora, no es lo mismo la cultura tradicional de Aliste que la de la Tierra de Toro. ¿Verdad, Carmen? Hay mucha variedad. Y, de hecho, como decía Menéndez Pidal, don Ramón Menéndez Pidal, la tradición vive en variantes. Y todas y cada una de ellas es importante. No podemos tampoco decir, bueno, ya tenemos bastante recogido. Ya con este poco nos vale para saber cómo es, por ejemplo, la música o los cuentos de una zona. No, hay que seguir. Lo suyo sería, aunque es imposible, es tener registrado todo lo de todos los pueblos de toda la gente. Eso es la utopía, que es inverosímil, evidentemente, pero hay que continuar. Y hay zonas que están en blanco. Hay zonas muy bien investigadas. En León, por ejemplo, Maragatería se ha investigado mucho. En Salamanca, por ejemplo, el Rebollar o la Sierra de Francia se han investigado mucho. Aquí en Zamora, Aliste o Sayago se han investigado también muchísimo, pero hay comarcas que no. La Tierra de Campos, que es de 4 provincias, está mucho menos investigada. La provincia de Soria, hasta que Enrique Borovio empezó a mover todo lo que mueve, estaba muy poco investigada. Y en muchos aspectos, Ávila también está muy mal investigado, lo dice siempre Carlos del Peso. En temas como la tradición oral hay comarcas que están muy bien, como el sur, pero la Moraña no. Entonces Castilla y León es muy grande, da la apariencia de que tiene mucho trabajo hecho, pero no nos olvidemos que somos 9 provincias. 9. Somos un cuarto de España. Entonces parece que hay mucho, pero podía haber mucho más. Y es que lo hay en los pueblos. Cuando digo que parece que hay mucho recogido, documentado, publicado. Bueno, Castilla y León es una tierra con una historia relevante. De hecho, pues para las edades media y moderna somos la tierra de referencia, ¿verdad? El reino de León, luego el de Castilla, luego cuando Valladolid en tiempos de Felipe II y de Carlos V, hasta ahí. Luego de ahí para ahí empezamos un poco a decaer, ¿verdad? Pero hasta hoy, todavía no hemos acabado. Variedad geográfica. Mira, esta foto que cogí, la cogí un poco aleatoriamente. Esta foto está hecha desde un pueblo que se llama Saelices del Payuelo. Se ve al fondo el pico Polvoreda, que está en Correcillas, en León. Y eso que se ve ahí, a ver si se ve con el cursor, ¿ven ahí como una iglesia? No sé, no se ve. Ahí, eso es San Miguel de Escalada. Me di cuenta ayer que se veía San Miguel de Escalada. Pues Castilla y León es un poco como eso. Ahí tenemos en primer término una zona sin vegetación, llana, lisa, como puede ser Campos, como puede ser la tierra de Arévalo, como puede ser en los alrededores de Santa María de Nieva. Al fondo tenemos una zona un poco más ondulada, que puede representar páramos como los páramos de Tiermes o los páramos de La Lora en Burgos, el páramo leonés, o zonas
que no son ni montaña ni ribera, como es Aliste, como es la Maragatería, que están a pie de monte, y al fondo tenemos esas cordilleras como puede ser la propia cordillera cantábrica, el Teleno o Gredos. Una gran variedad geográfica que tiene como consecuencia una gran variedad cultural. Diversidad de economías, sociedades y organizaciones de población. No es lo mismo un pueblecito del norte de León como el mío, que ahora tiene 7 habitantes y cuando más tuvo fueron 100, que un pueblo del sur de Ávila como Candeleda, que comparado con mi pueblo es una ciudad. Castilla y León tiene mucha variedad, no tiene la variedad que puede tener España al completo, que claro, comparas Andalucía con lo nuestro y sí cambia, pero una zona muy variada en su sociedad, la organización de los pueblos, la organización de las propiedades, esa propiedad comunal de las juntas vecinales de León no tiene nada que ver con la propiedad privada que hay en Tierra de Campos, hay mucha diversidad. Y las organizaciones de la población, pues zonas donde pervive el concejo, zonas que no existe lo del concejo, etcétera. Por ejemplo, en León hay municipios como Riello o como Santa Colomba de Somoza que tienen muchas localidades dentro y en cambio en Soria hay muchísimos pueblos que es el solo ayuntamiento y son pueblos muy pequeños, como Bliecos, porque uno que me ha venido a la cabeza. En los últimos siglos, desde el 17, tenemos olvido, crisis y despoblación, a pesar del Canal de Castilla, ¿verdad? Despoblación, aunque es curioso que ni en eso destacamos, porque cuando hablan de despoblación siempre se habla de la Celtiberia, que aunque toca un poco Soria, casi todo es Teruel y Cuenca. Pero bueno, somos una tierra despoblada, olvidada y en crisis. Y esto, lo siento, es así. Tenemos un problema de identidad. Nadie habla de esto. Y dirán, ya está el de León con lo mismo. A ver, no estoy hablando de eso. Lo primero, yo creo que es indiscutible que una cosa es León y otra cosa es Castilla. Eso es indiscutible. Y lo digo yo que soy castellano y leonés, porque yo sí soy castellano y leonés. Y no es lo mismo Burgos que León. Mi madre no es igual que mi padre. Y conozco Soria así y León así. Y no son iguales. No somos iguales. Pero ese no es el problema. El problema es que tenemos una falta de identidad, viene de más atrás. ¿Qué somos nosotros? Vamos a dejar León. ¿Qué es Castilla para España? El origen de España, todo esto tal, no tiene una entidad. Y sí que la tiene. Todos tienen una entidad y una cultura y algo que le puede identificar. Pero nosotros, ni Castilla ni León, sabemos decir lo que somos, ni defenderlo. Y eso es muy triste. Porque no somos menos que ninguna de las otras comunidades, que no voy a citar a ninguna, para que no se me diga nada. Pero hay comunidades que ni critico ni dejo de criticar. Pero han sabido, no digo que esté bien o mal, han sabido crear una identidad. Y nosotros no hemos sabido. Y no estoy diciendo que haya que crear algo artificial, no. Tenemos un problema de identidad. Y ahora eso del final, que enlaza con lo que comentabas de lo de la apropiación cultural. O inspiración. ¿Qué significa eso de la inspiración? ¿Cuántos grupos de música tradicional, me voy a centrar en la música? De nuevo volvemos a ver qué suerte tener a Raúl. ¿Cuántos grupos de música tradicional hay que utilizan material de Castilla y León? No es por nada, pero el actual movimiento español de la música tradicional, o folk, mejor dicho, de Castilla y León, de España, se basa en lo que se ha recogido en Castilla y León. Los grupos más representativos, empieza por ejemplo la musgaña, el repertorio de la musgaña es un 80% de aquí. Eliseo Parra es un 70% de aquí. Y puedo seguir, pero grupos de Madrid o grupos de Barcelona, no grupos obviamente los de aquí sí, Ringo Rango, que tenemos aquí un 20% de Ringo Rango, claro, casi todo lo hace de aquí, pues son de aquí. Pero a pesar de, fíjate si es bueno lo que tenemos, que lo usan, no digo que lo copien, lo utilizan, mejor o peor, ya ese debate no vamos a meternos, pero nosotros no somos capaces de decir qué orgullo tenemos de... No sé por qué, hay algo falla. Bien, ¿se ha hecho mucho o poco? Bien, he puesto la foto, ¿qué es eso? Pues son, no sé cómo llamar, unas parvas o muelos, ahí tenemos, eso está en Velilla de Valderaduey. Pues hay mucho, como ahí el dueño de ese trigo, esa cebada, pues bueno, ha recogido, no tiene mala cosecha. Por ejemplo, de romancero, don Ramón Menéndez Pidal, no he puesto a Goiri y María Goiri, Diego Catalán, Narciso Alonso Cortés, Josefina Sela, o otra gente que somos más modernos. Hay muchísimos romanceros recogidos en Castilla y León. Salvador Alonso de Martín, que está sacando ahora materiales de Burgos excepcionales.
Hay muchísimo de romancero. ¿De todos los sitios? Pues no, señor. Aquí de Zamora, por ejemplo, de Aliste hay mucho, y yo sé que va a salir cosas muy buenas de Aliste. De Sanabria se ha recogido mucho, pero de la zona de la Lampreana o del Valle de Vidriales, lo mismo puedo decir de León, ¿eh? Yo en León, el que tenga mi libro verá que hay zonas que sale mucho y zonas que sale menos. Pues igual podía haber ido más. Pues igual. Cuentos, Espinosa tiene una maravillosa colección de cuentos. Casi todos estos son de la parte de Castilla la Vieja. Una colección excepcional. Y Camarena en la provincia de León. Y Luis Cortés en Zamora y Salamanca. Y se han seguido grabando cuentos, pero muy pocos. Alguno me dirá, es que ya no quedan. Pero hemos ido a mirar si quedan o no. Porque yo cuando empecé a recoger el romancero este que tengo, la antología, hace unos 8 años que empecé en serio, pensé que iba a ser incapaz de recoger lo que he recogido. Entonces, luego hablo sobre ello. De música, por supuesto, Olmeda, Ledesma, Miguel Manzano. Hay muchísimo recogido en partitura y muchísimo en audio. Ahí tenemos las grabaciones. Cito a Lomax, que es muy importante, pero recordemos que tiene cosas grabadas de Lumajo, Laguna de Negrillos, Val de San Lorenzo, Castrillo, de los Polvazares, Villalibre de Somoza, Vegas de Matute, Zarzuela del Monte, Los Villares de la Reina y unos dulzaineros de Burgos que no sabemos muy bien quién son. Y Puebla Sanabria, 10. ¿Cuántos pueblos hay en Castilla y León? Está muy bien, es muy importante ese material, pero últimamente escuchamos hablar más de Alan Lomax que de Gonzalo Pérez Trascasa. ¿Sabéis en cuántos pueblos grabó Gonzalo Pérez Trascasa? ¿O en cuántos pueblos ha grabado Carlos Antonio Porro Fernández? Se nos va la lista, no caben en... Manuel García Matos, con su magna antología, Alberto Jambrina y Pablo Madrid, el grupo Bajo Duero, aquí presente también. ¿Cuántos grupos han hecho esas grabaciones? Pues muchos, Ramón Marijuán y Pérez Trascasa. Hay mucho grabado en audio, pero hay suficiente y, sobre todo, podemos escucharlo. Porque, claro, yo tengo mucho grabado en mi casa. En mi casa. ¿Lo podéis escuchar vosotros? No. Indumentaria, Luis de Hoyos, Carlos del Peso. De artesanía, pues por ejemplo, podemos citar a Mercedes Cano, a José Luis González Arpide, que fue profesor mío en la Universidad de León, ya fallecido, y los que yo he llamado personas integrales. José Manuel Fraile Gil, que nunca seremos capaces de pagar lo que ha hecho por la tradición José Manuel Fraile. Carlos Antonio Porro Fernández, que nunca seremos capaces de pagar lo que ha hecho por Castilla y León Carlos Porro. Concha Casado, en León hay que estarle eternamente agradecidos a Concha Casado. Joaquín Díaz. Gracias a Joaquín Díaz, todos los que somos aficionados a la tradición tenemos acceso a miles de audios y de canciones, de grabaciones de campo de Castilla y León. Un loco, porque visto con el tiempo es para decir, Joaquín Díaz, ¿cómo ha podido conseguir esto? Es una locura, y lo ha conseguido, poner a disposición del mundo una parte importante de nuestro patrimonio inmaterial. Y tampoco creo que somos conscientes de lo que es esa página, ¿eh? Yo creo que no. José Luis Alonso Ponga, que digamos va a la limón con Joaquín Díaz. En tema de la danza tenemos a Fuencisla Álvarez Collado, Carlos del Peso, de nuevo, mucha más gente que se me olvida. ¿Se ha hecho mucho? Sí, hay mucho hecho. ¿Pero está todo disponible? Ahí está el problema, no está disponible. Ahora, luego hablamos de eso. Las personas portadoras, los y las informantes de toda la vida. Yo sé que está muy mal visto llamar a la gente informantes. Yo sigo usando ese nombre, lo siento. Lo siento. Ahora sí dicen portadores. Hay, por ejemplo, Miguel Manzano dice, no, es que es mejor llamarlos cantores. Ya, pero yo, por ejemplo, una señora que se llamaba Marcelina Blanco, que era de Culebros, no cantaba nada, pero recitaba unas cosas que, pues es que la única versión española que hay de La Fuerza de la Sangre, que es un romance rarísimo, me lo dijo ella. Que es más, como no es cantora, ¿cómo la llamamos? Pues es una señora que es portadora de romancero y es informante, porque nos lo ha informado, no a mí, a todos, porque ese está disponible.
los informantes. Estas personas portadoras como Massimiliano Arce, que lo he puesto aquí en la foto, esa foto está hecha en Murias de Pedredo hace unos 3 años, en su fiesta del verano, uno de los pocos casos de tradición viva, las fiestas de Murias de Pedredo, donde todas las edades bailan, luego os lo puede decir Masi, 50 parejas bailando, o más de 50. 120, o sea, 240. Un corro por adentro y otro por afuera que no cogían en la plaza. Eso es tradición viva. Los niños que son de Madrid, la mayoría, de 12 años, de 14 años, bailando el baile de la botella después de la ronda. Yo cuando vi aquello, es de esos momentos que te emocionas. Vale, lo primero, ¿se les respeta en todas las ocasiones? ¿Respetamos siempre a estos señores que nos dicen las cosas? El respeto no es arrodillarse cuando pasan o hacerles mucho así el rendabup o el rendibup, o como queramos decir eso. No, el respeto es mencionarlos. Vuelvo a hablar de mi libro. En mi libro es un poco, sé que es un poco cargante eso, pero en el encabezamiento de cada romance pone cantado o recitado por fulanita de tal año, de tal pueblo. Y pongo los recopiladores, porque es muy importante poner también el recopilador. Porque lo más importante después de la persona que nos lo dice es el que lo graba, el que hace la entrevista. No el que lo escribe, no el que lo publica, no el que lo transcribe. El que va y lo graba. Eso es lo importante. Si yo no voy a un pueblo y lo grabo, eso no existe. Es como lo del gato de Schrödinger, eso como sea. Si yo o a quien sea no va al pueblo, consigue abrir una puerta que es muy difícil de abrir. Porque claro, tú ponte, no sé si voy a trataros de tú, perdonadme. Si vosotros habéis hecho todos trabajo de campo, que levante la mano el que no lo haya hecho nunca. Lo habéis hecho todos. Bien. Es muy difícil, porque llegas a un sitio, a una persona que no conoces, y a ti no te conoce, porque no tiene por qué conocerte, y le preguntas que te cuente cosas de su vida, sean canciones, sean cuentos, sean leyendas, que te enseñe la ropa de su madre, por ejemplo, que baile. Imagínate unas señoras en una tarde de verano en un pueblo de Castilla y León, llegas y les pides, ay, me han dicho que fulanita toca la pandereta, ¿puede tocar aquí? ¿Y ustedes pueden bailar a ver cómo se baila la jota de aquí? Esto, la gente que nos da esto es muy confiada, ¿eh? Es muy difícil hacer eso. Entonces, cuando esas personas que no tienen la obligación, porque no la tienen, de decirte nada, te lo dicen, tú tienes que acordarte de ellos continuamente. Y aunque parezca pesado, un día me dijo mi padre, uno de los días que salí en el programa ese de Con la música a todas partes, es que dices mucho los nombres de las señoras como que quieres saber mucho. No, yo es que digo quién me ha enseñado esas canciones porque quiero decirlo y porque hay que decirlo. Porque si yo ahora digo, mira, voy a cantar una ronda que me ha cantado un señor de Rabanal del Camino. No, yo tengo que decir, me lo cantó Massimiliano Arce Simón de Rabanal del Camino. O canto una jota con la pandereta que me cantó Esperanza Morán de Rabanal del Camino. Hay que decirlo, eso es respetarlos, decirlo. Y no un totum revolutum ni nada. Y cuanto más mencionados y mejor. Y esta canción es de fulanita. En cambio, esta del mismo pueblo la cantaron fulanita y menganita. Una por una sería lo ideal. La persona que porta o conserva y transmite un saber es el verdadero protagonista. Y el documento, yo es que soy fan de la grabación. El documento es la grabación. La transcripción es copia del documento. Aproximada. Siempre. La transcripción textual. La letra. Porque a veces oyes una cosa que no es, y me ha pasado a mí. Y en la música lo mismo. Y por supuesto, yo he leído, hay un libro, no lo voy a citar, de León, que pone cuentos, desde cuentos recogidos, y explica en el prólogo que, claro, que no los va a poner como los cuenta la gente, que los ha novelado un poco. Esos cuentos ya no valen. Es como si yo ahora voy a la iglesia esta, nunca me acuerdo, es El Salvador esta que está aquí. Santa María la Real. A mí es la que más me gusta. Santa María la Nueva. Además con ese arco de herradura y tal. Como que vengo yo aquí y digo, pues esto hay que ponerle otra cosa. Hombre, vamos a tirar una parte y lo ponemos así con cristales, como estas cosas que son de ruina y luego ponen así como un cubo de cristal. ¿Qué pensaríais si alguien viene y hace eso? Eso es una locura. Pues el documento, esto es patrimonio, esto es como una iglesia. Un toque de Massimiliano es como una iglesia, como un castillo. Pues lo tiene que tocar más si tú lo grabas y eso es
Luego lo que tú puedas hacer con ello es lo que tú puedes hacer con ello, que también es cultura y que también tiene valor, pero no es ese documento. Es una copia o una aproximación de ese documento. Cualquier trabajo serio debe poner el foco en quien tiene el saber y lo enseña, las personas, los portadores, que ya van quedando menos, y no citar a la persona que cuenta, canta o hace determinado tema es lo mismo, esto es importante, que copiar un libro o un artículo sin citarlo. Pobre de ti si haces un artículo y copias un párrafo y no lo citas. ¿Qué te pasa? Imagínate uno de estos, como el del Padre Nuestro pequeñín, que era de pares ciegos, que claro, eso tienes que citar hasta casi uso tal tipo de letra que empieza con Carlomagno. Bueno, pues es que hay que citarlo todo. Si citas, copias una página o en una tesis. ¿Qué pasa si copias de un libro? ¿Qué pasa si plagias un libro? ¿Por qué aquí no pasa nada? Hace poco se ha publicado un libro en León con textos tradicionales, no voy a dar más pistas, y no citan a una sola persona, a uno. ¿Pero y todos los demás? Eso hay que decirlo, que a mí me parece importante. No es lo mismo una persona que otra. Por ejemplo, esta informante, María Andrés de la Fuente de Alija, que es una de mis mejores informantes, pues ha tenido la vida que ha tenido, y eso es interesante para saber por qué sabe tanto y por qué otras personas del mismo pueblo no saben lo mismo. Pues por eso es importante decir, fulanita de tal año, porque a veces hay una persona que tiene 97 años que sabe menos que uno de 70, que me ha pasado muchas veces. Ángela Morán Álvarez, que era de Villalibre de Somoza, sabía muchísimo y cantaba muy bien. Y era muy joven, era del año 40. ¿Cuántas veces habré ido yo? La gente que nació después de la Guerra Civil ya no vale como informante, no es como los de antes de la guerra. Mentira. Eso es mentira. Presente y futuro. Lo primero, esto yo creo que es muy importante. La línea de la tradición, nos pese o no, está rota. Nadie hace ya filandares, como decís aquí, hilanderos o filanderos, como se dice en León, o filandones, los tres nochos de Soria y Burgos. Entonces, todo eso que se contaba alrededor del fuego, por las noches, cuando estaban las mujeres hilando el lino o la lana, ya no se cuenta. Además de eso, yo tengo un poco de contacto con gente joven, de primero, de segundo, de tercero, de cuarto de eso y de segundo de bachillerato, de todos esos cursos. Y esto no cuadra en su forma de vida actual. ¿Qué es esta? Es que no os lo imagináis, lo importante que es esto ahora. Hay verdadera enfermedad. Entonces, pues yo qué sé, un cuento de estos, de la raposa y el lobo, para un niño de 10 años que está con esto, qué difícil es. Aparte de que, por ejemplo, ese ejemplo, antes un niño sabía lo que era un raposo o una raposa y el lobo y las consecuencias que tenía un animal así. Un lobo, a ver, que nadie me malinterprete, un lobo para aquella época era un poco peligroso y podía causar un problema muy grave porque, claro, ahora a un pastor le matan una oveja y es un problema, pero en el año 43 te mataban una oveja y era un problema muy gordo. Y si te mataban 3, no te quiero ni contar. Entonces, el lobo era un personaje de la vida diaria. Entonces, los cuentos de lobos los entendía la gente. Cuando estás cantando una canción, y sin salir de Zamora, una que me gusta a mí mucho, esa ronda de nuez que cantan de cuando sale el lucero de la mañana, echa el bien de mi vida los bueyes al agua, y habla de los bueyes, y de la aradora bonita, y de echa el surco de trecho a trecho. Tú eso lo cantas ahora y es que no tiene sentido ninguno. Porque la gente no sabe lo que es un buey, no sabe lo que es arar, y si lo saben, aran con el tractor. Lo del surco derecho, pues todo eso no tiene mucho sentido. Las canciones de boda de antes, pues tampoco. Las leyendas, menos, porque ahora la gente pues tiene otra mentalidad y muchas leyendas pues se pueden contar, pero dicen, vaya tontería que me estás contando, abuela. Entonces, la línea de la tradición está rota, el baile. Ahora no, es que ¿quién bailamos la jota bien? ¿Quién nos gusta de verdad bailar la jota? Si nos contamos con los dedos de una mano. Aquí, los que estamos aquí, pero el mundo España somos millones de personas. Nadie baila ya esto. Hay gente que le gusta y que quiere volver. Y ayer comentaba Carlos del Peso, que lo vi por internet porque ayer no estaba, que había gente de su pueblo que quería volver a rondar. Claro, porque esto es muy bonito. Pero ahora ya tienes tú que querer hacerlo y forzarlo para que pase.
Antes no había ni que quererlo ni que forzarlo, antes pasaba y lo aprendías. Ahora esa línea de la tradición está rota, ahora hay que tomarlo de otra manera, hay que hacer otra cosa. ¿El qué? No lo sé. ¿Por qué está rota? Porque falta el contexto. Pero si es que ahora, ¿cómo vamos a hacer baile de pandereta? Si antes el baile de la pandereta era porque no había otra cosa. Y la gente te lo cuenta. Si había música, no hacían baile de pandereta. A nosotros porque nos gusta. A mí me gusta mucho la pandereta y bailar con la pandereta. O con el tambor de Masi. Pero en los tiempos que Masi era joven, en un pueblo cualquiera, si podían traer a la orquesta de no sé qué, la traían. Y ahora decimos, ¿cómo empezarían a traer aquellas orquestas con lo bonito que era el tamborino, los bailes esos antiguos? Pues claro que era bonito y que era para mí mejor, pero la gente lo que quería era lo otro. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hay 2 pueblos en León que se llaman Prioro y Tejerina. En Prioro y en Tejerina, la gente, los hombres, podían dedicarse a 2 cosas, a ser pastores trashumantes o a ser curas. No había otra salida. Entonces, y si eras mujer, podías ser monja. Entonces, aquellos 2 pueblos tienen mucho peso la Iglesia. Son gente muy, muy religiosa. Y como el cura tenía mucho poder, pues hubo unos sacerdotes que no querían que se bailase el agarrado. No dejaban bailar el agarrado, pero no en los años 30, hasta los años 60. Claro, yo, David Álvarez Cárcamo, que eso es una maldad, yo agradezco a esos curas que prohibieran bailar el agarrado en esos 2 pueblos, porque gracias a que esa juventud no se pudo arrimar, aprendieron a bailar la jota y los titos, y yo he recogido muchas canciones de jota y de titos, que hay pueblos que ya no saben ni lo que son los titos, y la gente lo sabe bailar, y se ha conservado eso gracias a eso. Pero ¿creéis que las mujeres de Tejerina, cuando me lo contaban, estaban tan contentas de decir, uy, estábamos orgullosísimas de que aquí solo bailamos la jota y los titos? No, ellas lo que querían era bailar el agarrado y arrimarse con el novio, lógicamente. Entonces, ya no hay ese contexto. Ahora somos pocos los que nos gusta un grupo de bailes y vamos al grupo de jotas, cuando iba, a bailar esto. Pero salvo eso y círculos muy pequeños, como lo de Rondadores contra el Virus, no se da ya. El folk es una salida de futuro para reelaborar parte de esta tradición, pero no es la tradición. Y a mí me gustan algunos grupos de folk, hago publicidad, a mí me gusta mucho el grupo Vallarna, por ejemplo. Pero una cosa es la tradición, cómo se interpreta esto y qué códigos tiene y todo lo que tiene la tradición, que es mucho, y otra cosa es el folk, que es, resumiendo, coger temas de la tradición y los tocas como a ti te da la gana. Y luego el folk bueno, esa parte la dejo para el final. Luego están los grupos de baile. Los grupos de baile a mí me gustan, yo defiendo los grupos de baile, porque a mí me gusta ir el día de las fiestas de San Pedro aquí en Zamora y que baile Bajo Duero o el grupo que sea. Me gusta verlos. Y bailan, mira, el charro de nuez, pues como decimos en León, me presta por la vida verlo bailar. Pero claro, no es esa línea de la tradición, aunque lo hagas muy bien, aunque bailes muy bien un baile de la Margatería, de Omaña, de Aliste, de donde sea, no es lo que era cuando en Nuez hacían el baile hace 45 años. Pero bueno, es una manera de que quede. ¿Cómo qué? Como música antigua. Yo he tenido la suerte, gracias a un amigo mío, Manuel Vilas, de participar con su grupo como percusionista haciendo música de Juan de la Encina. Y conocí un mundo que no conocía, que es el de la música antigua. Y la música antigua, medieval o renacentista, o todo eso, es lo que va a acabar siendo esta música nuestra. No es que vaya a seguir la tradición, porque es que va a seguir en lugares muy concretos. Hay comarcas enteras que lo han perdido. Maragatería tiene, pero es que hay comarcas que no son, la mayoría de las comarcas no son Maragatería, ni son la Sierra de Francia. Que sigue habiendo gente que toca y que baila y que tienen cierto hilo de tradición. Pero lo que sí puede quedar son personas que investiguen los archivos que queden, decir, pues mira, imaginémonos en el 2220, dirán, pues en Castilla y León había estos bailes y se bailaba de esta manera, había esta indumentaria histórica sería, y era así, no de cualquier manera. Había estas danzas de paloteo y mira, pues eran de esta forma. Y se tocaban los instrumentos y la manera de tocar la flauta y el tamborín en Maragatería era así, y en Salamanca de esta otra manera, y en Zamora el tío París tocaba así. Eso acabará siendo, bajo mi punto de vista, música histórica. Luego la inspiración. Esto puede servir para inspiración para muchas cosas. Por ejemplo, este bordado de una camisa de lavandería puede servir de inspiración para muchas cosas. Eso es muy bonito para ver en una prenda del Bershka, por ejemplo. ¿O me dirán ustedes que no? Ojalá, no sé quién ha dicho ojalá, pero sí, pues
esto ya luego es el tema de la apropiación, de quién pertenece, ahí no me meto, pero pues no estaría mal, si es que la historia del arte es eso, y la historia de la literatura, si todo es lo mismo siempre, se repite, lo reelaboras y lo vuelves a hacer. El arco de medio punto, el arco de no sé qué, todo, tal tipo de imagen. Hay muchas cosas que es la planta de una basílica romana se convierte en la basílica paleocristiana que derivan las iglesias después medievales y pues sí, ¿por qué no van a coger esto un artista e inspirarse en eso? Pues a mí no me parecería mal, no me parecería mal. Eso, pues artistas que puedan copiar estas cosas, copiar a su manera. ¿Qué pasa? Que hay que tener muy claro, y esto lo repetimos mucho algunos siempre, que una cosa es que yo no, que no soy nada artista, una persona inspirada, un dibujante, un pintor, un diseñador, coja este motivo tan chulo, esa cruz, o como se llame, eso sabe Raúl más, y de ahí haga un diseño para algo, para poner un diseño, unas baldosas, una prenda, un diseño de la portada de un libro, yo qué sé, no se me ocurre, lo que sea. ¿Por qué no lo va a hacer? Pues sí, que lo haga, que lo copie o que se inspire para hacer otra cosa, bien. Y luego está lo de la moda actual. La moda actual no me refiero a la moda de los trajes, no. Me refiero a la moda, y con esto voy acabando, que hablo más que me enrollo como las persianas, a la moda de el patrimonio inmaterial. Yo cuando empecé en esto se dedicaban 4 amigos. Los grupos de baile que estaban, vamos a decirlo, mal vistos. ¿Verdad, Carmen? No era una cosa que el mundo dijera, ¡uy, qué cosa más bonita hacéis! Era luchar contra los elementos. Luchar contra los elementos. Nadie miraba para esto. Mucha gente lo despreciaba. Oían, vamos a ver, por ejemplo, gente como Gonzalo Pérez Trascasa y Ramón Marijuán, que sacaron la colección de los discos marrones, que se llama, en el año 95, eso sí que es riesgo. No, por ejemplo, cualquier David Bowie no se ha arriesgado ni la mitad que las personas que han sacado en los años 80 y 90 discos de viejas. No sé si habéis escuchado una cinta del año 81 que se llama Candelera Vocinglera. Yo la he escuchado por internet. Sale la señora Flora y algunas más cantando La Flor y la Coliflor y estas rondas típicas de Candeleda. Eso en el año 81. Eso, Pedro Vaquero, que en paz descanse, ese señor era lo primero, un visionario en varios aspectos y lo segundo, arriesgadísimo. Hay que oírlo. O como por ejemplo en los discos marrones de Castilla y León o en la antología de la música tradicional salmantina de Ángel Carril o en la de la música de El Campo de Ciudad Rodrigo de Jesús Cicebrián, que sale, ¿cómo se llama esto? Del Payo, por no poner Peñaparda. Unas señoras con unas sartenes enormes dando unos golpes, cantando de una manera muy distinta como se canta ahora. Eso es arriesgadísimo. Y eso ahora sí está de moda, pero el valor lo tiene quien en el año 80 y tantos o 90 publicó eso. Ya no que lo recogiera, que se atreviera a publicarlo. No estamos reconociendo el valor de esas personas que pusieron en valor, por ejemplo, a la señora Lucía Vaquero del Payo, como desde Eusebio a Ángel Carril, toda esta gente, en una época en la que esto, vamos, lo veía la gente como una cosa, vamos, yo cuando iba al instituto, a mí me miraban, vamos, como a un extraterrestre, porque ya hacía esto en bachillerato. Pero ahora hay una moda muy grande con lo del patrimonio inmaterial y yo tengo un miedo, y lo voy a dejar aquí porque queda grabado. Tengo miedo de que ahora se nos trate muy bien a todo esto porque estamos de moda. Y hasta grupos muy importantes, que no voy a citar, están subiéndose al carro, que me parece muy bien, ¿eh? Pero el problema de la moda es que cuando algo pasa de moda, por ejemplo una prenda, imaginémonos la ropa que llevaba Alaska o que llevaba Tino Casal en el año 88. ¿Quién se pondría ahora eso un día que no fuera Antruejo? ¿Qué pasa con esa ropa? Que las personas que ahora tienen la edad de mis padres o un poco más jóvenes, que ahora tengan, por ejemplo, 50, fueron gente que vivió la época de la movida y tenía esa ropa. ¿Dónde tiene esa ropa? ¿Se la pone ahora? ¿Qué diría él que la llevó en la noche madrileña del año 84, en el Rocola? ¿Qué diría de alguien que hubiera vestido así ahora? ¿Qué dirán de esto cuando esto se pase de moda? Ese es el miedo que yo tengo, que al final quedemos peor que estábamos.
Y como quiero un poco de debate, muchas gracias. Perdón porque no he podido quitar ahí el haga clic para agregar, pero bueno, ahí queda. Muchas gracias.